Esta pregunta nos hace un énfasis con el llamamiento eficaz. Vimos en nuestra clase anterior que hay de alguna manera dos tipos de llamamiento. Uno eficaz y uno que es general. Recordamos que el Señor llama a todos los hombres en todas partes, en todo el mundo, durante todas las épocas, a que se arrepientan, a que crean en Él y le adoren verdaderamente. Aunque este llamamiento es general, es verdadero. Este llamamiento es real. Todos necesitan conocer al Señor, todos necesitan arrepentirse de sus pecados por cuanto todos han pecado. Todos necesitan externar esta condición de pecado y decir, Señor, sí, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aún así, no todos vienen al arrepentimiento. ¿Por qué es que no todos vienen al arrepentimiento? Bueno, en esta pregunta hemos estado viendo cómo el Señor llama a unos, como se dice, eficazmente. A estos que el Señor llama eficazmente es a quienes el Señor da la oportunidad de ser transformados a través de la obra del Espíritu en sus corazones. Esto para salvación. Esto para salvación. En nuestra clase anterior vimos cómo. Vamos a leer la pregunta y luego vamos a externar más. Dice esta pregunta, la leemos todos juntos. Pregunta número 34. Dice así. ¿Qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios mediante la cual, al convencernos de nuestro pecado y miseria, iluminar nuestra mente en el conocimiento de Cristo y renovar nuestra voluntad, nos persuade y nos capacita para abrazar a Jesucristo, ofrecido libre y gratuitamente a nosotros en el Evangelio. Claro, vimos esta pregunta y vemos cómo esa pregunta desarrolla el asunto del llamado eficaz. Sí, vimos que hay un llamado externo que se extiende a todos los hombres, pero hay un llamado especial, selectivo por parte de Dios, electivo podríamos decir. El Señor elige a los que son suyos y los ha elegido desde antes de la fundación del mundo. También ese llamado eficaz es el que convence a través de la obra del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, como lo leemos también. Este llamado también produce convicción de nuestra condición y nos permite ver el pecado como tal, sumamente pecaminoso. Nuevamente somos convencidos los que hemos sido llamados eficazmente de nuestra miseria, de nuestra condición en la cual nos encontrábamos antes de que Él nos rescatara. Sí. Y vamos a leer a partir de la siguiente pregunta. Dice, donde quedamos en la clase anterior. Dice, ¿producirá horror esta convicción? Y tenemos un pasaje, este es Hechos 16, 29. Vamos a leer estos pasajes porque es importante que veamos cómo son reforzados estos afirmaciones que se hacen en este catecismo a través de la palabra, los versículos que se utilizaron por parte de Benjamín Bedón. Dice Hechos 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 29. Vamos a leer hasta el 29. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Esta es la situación que induce el llamado eficaz. Este carcelero vino temblando a ellos. Sí, de alguna manera él estaba temiendo por su vida y por lo que le podía suceder, pero este hombre entendió el temor de Dios en esa instancia. Entendió que era más temible lo que Dios podía hacerle que lo que el hombre podía hacerle. Esta convicción la produce el Espíritu Santo. Producirá vergüenza la convicción del llamamiento eficaz. Vamos a leer Jeremías capítulo 3, versículo 25. Jeremías 3, 25. Dice este pasaje: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Este pasaje de Jeremías 3:25 nos muestra cómo ellos están en su confusión, en su vergüenza, como lo dice la pregunta. En esta otra versión que vemos aquí, que es la eh, Biblia de las Américas, dice: acostémonos en nuestra vergüenza. En el pasaje que leímos en nuestra versión dice: yacemos en nuestra confusión. Sí, produce convicción de vergüenza, de que hemos vivido de manera que no, de la cual no podemos sentirnos orgullosos. El que es convencido de pecado no puede sentirse orgulloso de su vida pasada, sino más bien arrepentido y en vergüenza de lo que ha hecho, del pecado que ha cometido delante de Dios. En este pasaje particular, el Señor está exhortando a Israel a volverse a Él. ¿Producirá silencio humilde esta convicción? Así es, vamos a leer Lamentaciones, capítulo 3, versículo 29. Lamentaciones 3:29. Pero vamos a leer desde el versículo 25. Dice Lamentaciones 3:25 en adelante. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. El que ha sido convencido por parte del Espíritu Santo aguarda en silencio, no con reclamo, no exigiendo de Dios algo, sino entendiendo que no hay palabras que puede proferir que le traigan la bendición de Dios. Pero aún así, el Señor se place en traer convicción, en traer arrepentimiento, en reconocer, en traer esa convicción en nuestro corazón que produce arrepentimiento verdadero. Y guardamos silencio ante el Dios Todopoderoso. Recordamos el pasaje de Isaías capítulo 6. El profeta Isaías, ante ver la majestad divina, reconoce que es un hombre de labios inmundos. No es este pasaje, pero es otro pasaje que tal vez conocemos más. Y producirá esta convicción sincera indagación. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 6.
Hechos capítulo 9, versículo 6. Dice este pasaje: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En este pasaje particular, Saulo de Tarso, después de haber sido confrontado por el Señor, reconoce que no tiene méritos para salvarse, que no tiene a qué referirse delante de un Dios vivo y verdadero. Por esto, después de haber sido convencido por el Señor, dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa sincera indagación es la que todos los que han reconocido delante del Señor, todos los que han sido convencidos por el Espíritu Santo de Dios en sus corazones, dicen: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué hago de aquí en adelante? ¿Cómo entonces vivo? ¿Cómo voy a vivir? Bueno, el Señor, buenas noticias es que el Señor nos ha dado en su palabra y nos ha dejado la forma en la cual debemos comportarnos, en cómo debemos vivir. Es necesaria tener esta convicción. Así es. Mateo capítulo 9, versículo 12. Dice el pasaje: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En este pasaje vemos que el Señor está confrontando a algunos fariseos. Estos fariseos estaban murmurando y hablando mal de Jesús por cuanto él se llegaba a los publicanos y pecadores. Se acercaba a ellos para salvarles. En este caso específico, él está llamando a Mateo, quien era un publicano, un enemigo del pueblo de Israel para el según el entendimiento de aquel entonces. Era alguien que colaboraba con el imperio romano, cobrando el impuesto, el tributo de sus hermanos israelitas, hermanos judíos. Ellos, al criticar al Señor, se consideran sanos, consideran que están bien. Pero el Señor les recuerda que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso es necesaria esta convicción. Es necesario ser convencidos de que estamos enfermos, de que estamos no solamente enfermos, sino muertos en nuestros delitos y pecados, y que necesitamos un Salvador. Nosotros somos los enfermos, nosotros somos los necesitados. Y una vez que reconocemos eso por la obra del Espíritu Santo en nosotros, el Señor se compadece de nosotros. ¿Es esta convicción todo lo que se necesita? No. Oseas capítulo 6, versículo 1. Eso no es todo lo que necesitamos. Necesitamos más que solo esa convicción. Oseas 6, 1. Dice así el pasaje: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Bueno, vemos que no solamente es necesario el hecho de que seamos convencidos de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos una obra más en nosotros. Bueno, esa obra es la que Él hace. Él nos sana. Él sana nuestra herida. Él sana nuestra enfermedad. Él sana nuestra condición repudiable, nuestra condición de vergüenza. Él nos libra de ello.
a través de la obra de su Espíritu. Sí, Él nos sanará, como profetiza el profeta Oseas. Él nos sanará. Y esto viene de la mano con la siguiente pregunta. Dice, entonces el mismo Espíritu que ha comenzado la obra, ¿la continuará? Salmo 138, 8. Dice la palabra del Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor, David, su siervo, está profetizando por acción del Espíritu Santo en este pasaje y está hablando de cómo el Señor cumplirá su propósito en su vida. Este es un recordatorio para nosotros, un recordatorio para cada uno de nosotros, que hemos creído en el Señor y que aún a pesar de que podamos estar atravesando dificultades, dudas, aflicciones, el Señor ha prometido llevarle hasta el final. El Señor ha prometido vida eterna, una vida eterna en Cristo Jesús. Si usted es de Cristo, esa vida le es prometida a usted y esa seguridad le es prometida a usted. No por mí, porque yo falto a mi palabra, no por ninguno de los que estamos aquí, sino por el Dios que no cambia y no cambiará. El Dios que será siempre el mismo y el que ha guardado su palabra y la guardará para siempre. Ilumina el Espíritu nuestra mente. Segunda a los Corintios 4:6. Segunda carta de los Corintios 4:6. Vamos a ver que así es. Dice este pasaje, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que resplandece en nuestros corazones. Él es el que ilumina nuestra conciencia. Él es el que ilumina nuestra mente para conocerle, para tener entendimiento o sabiduría, no de este mundo, sino sabiduría celestial. Él es el que nos da entendimiento. El Espíritu Santo es el que nos ayuda y auxilia cuando vamos a la palabra y la leemos y tenemos entendimiento de las cosas divinas que están ahí contenidas. Es el Espíritu Santo el que produce en nuestros corazones ese deseo, ese ardor por buscar del Señor. Él es quien nos da, ilumina nuestro espíritu y nuestra mente, que nos da esa convicción y produce en nosotros ese deseo. Ilumina el espíritu a todos los que son llamados eficazmente en el conocimiento de Cristo en particular. Así es, ese mismo pasaje lo leímos. Él da la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como le leímos en nuestra versión, Él es el que da, dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos entonces a través de esa iluminación, no solamente la convicción en nuestro corazón, sino también entendemos la magnitud de la gloria de Dios que Él ha desplegado en la obra de Cristo Jesús en la cruz, el Calvario, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él es que podemos ver lo glorioso, a través de esa obra del Espíritu. Y los ilumina el Espíritu en el conocimiento de las cosas de Cristo. Juan capítulo 16, versículo 15 nos muestra que así es. Juan 16, 15.
Dice en ese pasaje, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es quien ilumina en el conocimiento de las cosas de Cristo. Así es. En este pasaje Él está hablando a sus discípulos particularmente, pero también a los que están alrededor. Y en este asunto Él les está diciendo cómo Dios, el Padre, tomará de lo de Cristo y les hará saber. Bueno, el Espíritu Santo es quien lo hace. El Espíritu Santo es quien obra. Es interno y experimental este conocimiento que el Espíritu proporciona. Proverbios capítulo 2, versículo 10. Muestra que sí es también. Proverbios 2:10. Dice este pasaje: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Este pasaje nos habla de la maravillosa sabiduría. Pues esta sabiduría en este pasaje básicamente toma un sentido personal, casi como una persona, ¿verdad? De manera que nos hace alusión, o se ha tomado, o se ha visto cómo hace alusión la sabiduría en este pasaje a la misma obra de Cristo. Y es esa sabiduría la que entra en el corazón. Entonces, este pasaje es tomado por parte de Bedón para fortalecer o afirmar el hecho de que el conocimiento que el Espíritu proporciona es interno y es experimental. Sí, la sabiduría de Dios entra en nuestros corazones y a través de esa sabiduría que entra en nuestros corazones podemos vivir. Está acompañado este conocimiento de la mayor certeza. Juan 6:69. Y al hablar de certeza, hablamos de seguridad. Juan 6:69. Dice la palabra del Señor: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este pasaje, el Señor consulta a sus discípulos acerca de si ellos desean continuar caminando con Él. Simón Pedro responde y le dice al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, el conocimiento de Dios viene acompañado de una certeza, de una seguridad. Somos afirmados en esa verdad. Conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, de que es el Hijo de Dios, que vino en la carne para salvarnos de nuestros pecados, para transformar nuestra vida y para hacernos experimentar su sabiduría en esta vida y en la venidera. Ese conocimiento sí está acompañado de la mayor certeza, de la mayor seguridad. Es un conocimiento operativo y eficaz. Colosenses capítulo 1 nos afirma, versículo 6. Colosenses 1:6. Este pasaje, el apóstol Pablo se encuentra alentando a los colosenses de que él escucha acerca de su fe. Dice en el versículo 4, en adelante, Colosenses 1:4:
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Sí, ese conocimiento produce un fruto. Conocimiento de Dios produce fruto. Produce lo que podríamos ver en otros pasajes como el fruto del Espíritu. Nosotros que si hemos creído o que hemos creído al Señor, debemos examinar nuestra condición, debemos examinar qué fruto estamos produciendo, qué fruto hay en nosotros, qué estamos llevando a cabo. Y a través de ese entendimiento, de ese fruto, debemos darle gloria a Dios. Ese fruto, producto de la convicción que tenemos por el Evangelio, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo en nosotros, a través de la sabiduría que el Señor ha dado en nuestras vidas, en nuestros corazones, por su palabra. Ese fruto es el que glorifica al Señor. Ese fruto es el que da gloria a Dios. Es un conocimiento permanente. Vamos a 1 Juan capítulo 2 y versículo 27. Primera carta universal del apóstol Juan. Capítulo 2 y versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os han enseñado, permaneced en él. Sí, es permanente el conocimiento de Dios que recibimos. Es permanente. Todos los que le han conocido verdaderamente, todos los que han conocido verdaderamente al Señor, a través de la convicción de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, permanecen para siempre. Permanecen para siempre en Él. Y Él en ellos. Así es. Por tanto, debemos anhelar y buscar este conocimiento. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8. Dice la palabra del Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, recordando o no haciendo alusión o énfasis en sus títulos, en sus doctorados y maestrías, recuerda que tiene todas esas cosas por pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Debemos anhelar y buscar entonces con vehemencia el conocimiento de Dios? Sí, debemos buscarlo con gran anhelo, con gran ímpetu, con gran devoción, porque es incomparable conocer a nuestro Señor más profundamente que todas las cosas de este mundo. Es esta iluminación del entendimiento acompañado de una determinación de la voluntad. Así es. Lucas 1, 17. Lucas 1, 17 dice así la palabra del Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo
bien dispuesto, bien dispuesto. Pues así es, esta es parte de la obra que el Señor hace. El entendimiento de Dios trae una determinación de la voluntad, que ha sido rescatado por el Señor, ha sido convencido de su pecado, de su vergüenza, de su vida pasada, tiene un deseo de vivir diferente para Cristo, para el Señor ahora, y en medio de eso, su corazón es preparado para servir al Señor, para buscarle, para buscar no pecar, para anhelar alejarse de lo que una vez amó cuando estuvo en el mundo y vivir de manera que glorifique al Señor. Es docilitada a la voluntad perversa. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Es un pasaje que se ha conocido para nosotros. Ezequiel 11, 19. Dice este pasaje, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Este pasaje, el énfasis está sobre la transformación que Dios produce en los corazones de aquellos que creen en Él, de aquellos que han sido transformados por Él. Sí. La voluntad perversa es docilitada o suavizada. Vemos que el corazón que había anteriormente era un corazón de piedra, duro. ¿Cómo hablarle a una piedra? No nos responde, no nos va a responder. Pero un corazón de carne es sensible. Si se toca, eh, si se le informa, si se le da algo, una comunicación por parte de nuestros sentidos, es dócil y puede llevarla a cabo. Esta es la transformación que el Señor hace, que ha hecho en su vida. Si usted ha conocido de Cristo, si usted es hoy de Cristo, esta es la transformación que el Señor ha hecho. El mejor cirujano tomó de usted ese corazón de piedra y le ha puesto en su lugar un corazón de carne. Es hecha obediente la voluntad rebelde. Segunda a los Corintios 10:5 muestra que así es. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Y dice, voy a leer desde el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Claro, es hecha obediente la voluntad rebelde. Nosotros que en otro tiempo anduvimos haciendo conforme a nuestra voluntad, aquello que nos placía, aquello que deseábamos, hoy nos sometemos a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo, en obediencia a Él. El apóstol Pablo les está recordando a los corintios, en este caso, que las armas que ellos poseen no son según la carne, sino más bien son espirituales, son poderosas en Dios y destruyen fortalezas. Bueno, ¿cuáles fortalezas? Aquellas que nosotros mismos muchas veces hemos intentado levantar. Sí, todo pensamiento es llevado cautivo en la obediencia a Cristo a través de las armas que Él nos ha preparado. Esto es parte de la obra que Dios hace. Esto, dice la pregunta, ¿y es esto también la obra de Dios?
Así es. Filipenses 2:13, un pasaje que conocemos tal vez, un pasaje que hemos escuchado muchas veces. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si es la obra que Dios produce en nuestras vidas, la que somete nuestra voluntad rebelde, la que suaviza nuestro corazón, que nos permite ser determinados a la hora de seguir a Cristo, de disponer nuestras vidas para Él. Se aventura a Cristo el alma así despierta e iluminada. Juan capítulo 6, versículo 45. Juan 6, 45. Dice este pasaje, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo el que ha escuchado por parte de Dios, todo el que ha sido convencido por parte de él, viene a Cristo. Se dispone a ir a Cristo. Se aventura de inmediato el alma así despierta, iluminada. En Mateo capítulo 9, versículo 9, tenemos un ejemplo de ese llamado eficaz, de ese llamamiento eficaz. Mateo 9, 9. Dice este pasaje, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al barco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. El que es llamado por Dios, viene a él. El que es llamado por Dios, se dispone a él. Y se aventura a Cristo decididamente. Bueno, Job capítulo 13, versículo 15, es un pasaje que tal vez hemos escuchado por parte de la enseñanza de nuestro hermano José Andrés. Job capítulo 13, versículo 15. Dice este pasaje, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Ese pasaje, Job está afirmando que su esperanza está solamente en el Señor. Su esperanza está solamente en Dios. No hay otra esperanza para él. Aunque él, Dios, le mate, sabiendo en la condición que Job está, enfermedades, la enfermedad que sufre y que le aqueja, las tremendas calamidades que ha experimentado, muerte de sus hijos, la pérdida de sus riquezas, terrenos, todas estas cosas le han sucedido. Pero a pesar de eso, en él espera, en él espera. Sí, el que ha sido convencido por el Espíritu se aventura a Cristo decididamente. Y puede, por difícil que sea, repetir las palabras de Job. Aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Es Cristo ofrecido en la palabra como un Salvador poderoso para salvar? Hebreos 7:25. Vamos a continuar leyéndolos de aquí para avanzar y concluir en esta mañana. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Él, hablando del Señor, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios.
Sí, el Cristo, nuestro Señor, es poderoso para salvar. Es Cristo ofrecido en la palabra como un Salvador dispuesto. Así es. En Lucas capítulo 15, versículo 2, vemos cómo Él recibe a los pecadores. Él recibe a los pecadores. Lucas capítulo 15, versículo 2. Dice este pasaje: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Así es, Él recibe a los pecadores. Tal vez su preocupación sea: bueno, yo soy un pecador, ¿cómo puedo acercarme al Señor? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Buenas noticias. Él es el Dios, Él es el Salvador que recibe pecadores, que acepta pecadores, que reconocen su condición de pecadores. Y las acciones de la fe en el alma responden a los misterios de Cristo revelados en la palabra. Pablo en primera carta a los Corintios afirma que así es. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Lo que Pablo está afirmando es que él predicó a estos hombres. Conforme a la predicación de la verdad de Dios que les ha enseñado y que les ha dado, ellos han creído. Y es así como vemos que estas acciones de la fe en el alma responden a los misterios de Cristo que han sido revelados en la palabra. Por eso nuestra predicación no necesita ser conforme a la sabiduría humana, no necesita ser conforme a inventos o invenciones de nuestro corazón como hombres. Nuestra predicación debe ser fundamentada en la palabra de Dios, y esta palabra de Dios es la que produce una obra en las personas. Convicción de pecado, convicción de la obra que Él ha hecho, es la palabra la que lo produce, no nuestras palabras. Está representada por medio de un llamamiento toda la obra de gracia en la conversión. Ahí mismo en esta carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así es representada por medio de un llamamiento toda la obra de gracia en la conversión. Recordamos que estos en Corinto son llamados a ser santos. Importante que esta frase de llamados a ser santos aparece en varias cartas del Nuevo Testamento, particularmente del apóstol Pablo. Llamados a ser santos. El Señor nos ha llamado y nos ha apartado para Él. Si nos llama eficazmente, nos llama para vivir en santidad. Si Él nos ha amado para que podamos producir fruto conforme a su voluntad. Este es un llamado secreto. Así es. Lucas 17, 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Este es un llamamiento secreto.
Este pasaje vemos cómo el reino de Dios no viene con señales visibles. Pues bueno, hay un gran énfasis tal vez en nuestra época o en nuestros tiempos acerca de señales y milagros, un énfasis en obras físicas. Bueno, el llamado que el Señor hace a cada persona lo hace a través de la palabra, por el Espíritu en los corazones. Y producirá un fruto que será visible. Pero no esperemos hoy una señal del cielo. Escuchemos la palabra del Señor predicada. Es un llamamiento misterioso. Así es, Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Sí, es un llamamiento misterioso. Muchos de nosotros muchos de nosotros que hemos sido transformados, que hemos sido llamados por el Señor, tal vez no podemos afirmar el día particular donde el Señor nos transformó, pero sí sabemos y tenemos un entendimiento ya hoy, mucho tiempo después, que el Señor empezó a hacer su obra en nosotros, que Él la fue haciendo, Él fue obrando en nosotros a través de su mano de providencia, llevándonos a través de ciertas circunstancias para que hoy podamos entender y escuchar, para que un día determinado Él trajera la convicción de pecado y nos llevara a Él. ¿Es este un llamamiento personal? Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, 1. Dice así la palabra del Señor en Isaías 43, 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Bueno, en este pasaje particular el Señor está hablando cómo escogió a Israel de entre otros pueblos. Pero el Señor también nos hace saber que su llamado para cada uno de nosotros es personal. Señor, a sus ovejas conoce por nombre. Tenemos en Juan capítulo 10, donde Él habla de que a sus ovejas Él conoce y sus ovejas oyen su voz. El Señor llama personalmente. Por eso es importante para nosotros como padres predicar el Evangelio. Nuestros hijos no son salvos porque el Señor nos haya salvado a nosotros. No somos salvos porque mi tía es creyente o porque mi papá lo fue o mi abuelo lo fue. Nosotros somos salvos porque el Señor nos llama personalmente y obra su obra particular, su llamamiento eficaz en nosotros. Es un llamamiento libre y de gracia. Así es, en Santiago 1:18 nos dice que en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Leer ese pasaje en nuestra versión. Dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así es, este llamamiento es libre y de gracia. Él lo hace por su propia voluntad, por su voluntad, su obra en nosotros. Por tanto, debería Dios recibir la gloria por ello. Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1.
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Veamos nuevamente la pregunta y la respuesta en esta mañana. Y así concluimos esa pregunta número 34 de nuestro catecismo. La leemos todos juntos. ¿Qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, al convencernos de nuestro pecado y miseria, iluminar nuestra mente en el conocimiento de Cristo y renovar nuestra voluntad, nos persuade y nos capacita para abrazar a Jesucristo, ofrecido libre y gratuitamente a nosotros en el Evangelio. Amén. Concluimos en esta mañana. Continuamos a las 10:30.